Uno de los hechos más impresionantes de la evangelización en América del Norte fue la constatación que varias tribus de lo que hoy es Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, estaban catequizadas cristianamente, aún antes de llegar los misioneros cristianos europeos. ¿Y cómo podía ser que tribus enteras habían abrazado el cristianismo y abandonado sus creencias paganas a pesar que ningún misionero los había visitado para hablarles de Jesús? Esta noticia era muy fuerte y también increíble para los obispos, que al principio se negaron a aceptarla como una realidad, porque pensaban que era solamente un rumor, una exageración, una fantasía, en fin. Sin embargo, las evidencias se fueron amontonando y no tuvieron más remedio que investigar y descubrieron el hecho sorprendente. Una monja de piel muy blanca iba todos los días a hablarle sobre Jesús para catequizarlo. En este video te voy a contar lo que sucedía en realidad, quién era esa monja y te hablaré también de las pruebas sobre esta asombrosa evangelización. La historia de la Dama Azul o Monja Azul es el misterio más grande de los últimos siglos. Se trata de una religiosa española del siglo XVII que nunca puso un pie físicamente fuera de las paredes del convento de las pobres clarisas de Ágreda, en la provincia de Soria, en España. Y sin embargo, hay enorme cantidad de testimonios de su evangelización a los indígenas en Arizona, Nuevo México y Texas entre los años 1620 y 1631. Esta monja instruyó a varias tribus indígenas en la fe católica y les dijo cómo encontrar la misión franciscana para pedir que los sacerdotes fueran a bautizar a su gente. Su nombre era Sor María de Jesús de Ágreda. La autenticidad del milagro de sus más de 500 visitas bilocadas al sur de Estados Unidos fue cuidadosamente examinado y documentado por las autoridades de la iglesia del momento, que no quisieron creer al principio. Y también fue examinada cuidadosamente 2 veces por la Inquisición en los años 1635 y 1650. ¿Y cómo se descubrió esto? La comprobación de que las visitas estaban sucediendo estalló cuando los indios jumanos del territorio de Nuevo México informaron varias veces en 1630 que una dama azul los visitaba y les enseñaba la fe católica. Los indios habían viajado a la misión de los franciscanos de Isleta para decir que una mujer vestida de azul les había enviado a pedir el bautismo. Pero los jumanos eran una tribu todavía sin catequizar, que cazaban en una amplia zona en las llanuras al este de Nuevo México. Pero los jumanos y sus vecinos locaburcos ya tenían algún conocimiento de la fe. ¿Cómo podía ser posible esto? El padre Juan de Salas, que era el superior de la misión de Isleta, un misionero muy respetado, manifestaba que cada año los indios le hablaban de una mujer vestida de azul que los había enviado. Pero la historia era descartada sistemáticamente como imposible por sus superiores. Pero entonces, ante los continuos rumores, el arzobispo pidió que Fray Alonso de Benavides, inquisidor y superior de la colonia de franciscanos de Nuevo México, investigara si las tribus tejas, chillescas, jumanos y caburcos ya tenían algún conocimiento de la fe y de qué manera y con qué medios nuestro Señor se había manifestado ante ellos. Entonces fueron enviados misioneros en una misión exploratoria al campo jumano, que quedaba aproximadamente a 450 kilómetros al este de Santa Fe, y encontraron que los jumanos y otras tribus circundantes ya conocían los rudimentos de la fe. Y todos reportaron el mismo fenómeno.
una dama azul que los visitaba. Entonces Fray Alonso Benavides hizo un informe detallado y lo entregó al rey de España y al superior español franciscano. En su memorial, finalmente entregado al Papa Urbano VIII, informó que cuando los frailes que fueron a visitar a los cumanos se acercaron al campamento de la tribu, vieron con asombro una procesión de hombres, mujeres y niños que venían a su encuentro. Y a su cabeza llevaban 2 cruces adornadas con guirnaldas de flores. Y con mucho respeto los indios besaron las cruces que llevaban los franciscanos alrededor del cuello. Los franciscanos supieron por los indios que la misma monja les había enseñado cómo debían salir en procesión para recibirlo. Y ella les había ayudado a decorar las cruces según lo que escribió el padre Benavides en su memorial. Y también dijo que muchos de los indios inmediatamente comenzaron a clamar para ser bautizados. Y luego el jefe de los cumanos rogó a los sacerdotes que curaran a los enfermos diciendo: vosotros sois sacerdotes de Dios y podéis hacer mucho con esa Santa Cruz. Y así los enfermos, que eran alrededor de 200, fueron reunidos. Y los sacerdotes hicieron el signo de la cruz sobre cada uno de ellos, leyeron el Evangelio según San Lucas e invocaron a Nuestra Señora y a San Francisco. Y dice Fray Benavides que Dios hizo el milagro. Todos los enfermos se sanaron. Y posteriormente, cuando Fray Benavides fue a entregar el informe a España, visitó a la Madre María de Jesús de Ágreda en su convento, era la superiora en ese momento, y le confirmó las bilocaciones. En la conversación, Benavides le preguntó al pasar: ¿alguien sabe algo acerca de una hermana que está en Nueva España enseñando el cristianismo a los indios? Y la hermana María de Jesús dijo: sí, soy yo. Pero otras monjas le objetaron: Madre Superiora, nunca has estado fuera de Castilla, ni has estado fuera de los muros de tu convento desde que tomaste tus votos. Y ella le contestó: quizás no estuve en cuerpo, pero sí en espíritu. Entonces Benavides le preguntó dónde habría aprendido a hablar todas las lenguas indias. Y ella dijo: no lo hice, simplemente les hablé y Dios nos ha hecho entender unos a otros. También la hermana María de Jesús hizo descripciones detalladas de la ropa y las costumbres de las tribus en las que ella enseñó, lo que ella, como monja enclaustrada, no podría haber sabido. Le dio a Benavides nombres de tribus y de individuos específicos en las tribus que él encontró que eran exactos. Y María Jesús dijo además que desde que era niña había sido inspirada a orar por los indios de la Nueva España. Nuestro Señor le había mostrado claramente en visiones a aquellas provincias que él deseaba convertir. Y en una de esas visiones nuestro Señor le señaló a los indios de Nuevo México. De modo que casi diariamente, mientras oraba, Sor María de Jesús se elevaba en espíritu, en éxtasis. Y sus viajes místicos la llevaban a la presencia del mismo Dios. Y Dios le ordenó llevar su mensaje a los pueblos originarios de la Nueva España. Y entonces relató que veía hombres y mujeres de piel de color bronce en el vasto desierto del suroeste de los Estados Unidos, que usaban huesos y dientes de animales para fabricar armas. Y sus comidas eran primitivas y para alumbrar se utilizaban antorchas de madera. Sor María de Jesús realizó esas más de 500 visitas espirituales a los indios, a veces 2 o 3 veces al día, y les instruyó en los fundamentos de la fe, curaba a los enfermos y ganaba conversos. Y también les instó a contactar a los frailes franciscanos en las misiones de los pueblos del Río Grande y a solicitar la construcción de nuevas misiones para otras tribus. Y también contó María que no siempre fue bien recibida en sus excursiones. Varias veces sufrió torturas
y fue dejada por muerta por los indios en una violencia provocada por los chamanes, que eran los brujos indios. Pero para el asombro de los indios, ella volvía. Y esta y otras maravillas ayudaron a persuadirlos que estaba predicando la verdad. Cuando a la Madre María de Jesús se le preguntó si había ido físicamente Buen Espíritu, dijo que en realidad no lo sabía. Pero lo que sabía era que veía esas tribus y tierras diferentes, sentía el cambio en el clima y la temperatura, y experimentó dolor cuando los indios se volvieron contra ella y la persiguieron. Y contó que en una ocasión le parecía que ella distribuía rosarios entre los indios. Y de hecho, tenía varios rosarios con ella en su celda, pero más tarde, saliendo de su estado místico, no los encontró. Ella además describió otros reinos de indios que aún no habían sido descubiertos. Y estaba segura de que su trabajo en Nuevo México entre los indios no era una ilusión. Y luego, en 1689, 24 años después de la muerte de Sor María de Jesús, el explorador español Alonso de León realizó una cuarta expedición al territorio de Texas. Y en su carta al virrey escribió que algunos de los indios tejas que conoció ya estaban parcialmente instruidos en la fe católica debido a las visitas de la Dama Azul a sus antepasados. Y una quinta expedición fue realizada en 1699 a los indios de Arizona y fue escrita en un libro por el capitán Mateo Mange sobre su viaje con los sacerdotes jesuitas. Él decía que cuando hablaban con indios muy viejos, estos le dijeron que podían recordar que cuando eran niños, una hermosa mujer blanca, vestida de blanco y azul, con un paño que cubría su cabeza, había llegado a su tierra. ¿Qué tal? Impresionante, ¿no? Bueno, hasta aquí la historia, que a algunos les parecerá de ciencia ficción, pero en realidad hay muchas pruebas de este suceso. ¿Y tú qué opinas de toda esta historia? Y si te resultó interesante este video, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube.